producir. Ayer estaba Luis de Guindos, tenemos a Luis de Guindos y tenemos a Escrivá para ver todo lo que han comentado y de qué manera lo han comentado. Tenemos a Escrivá, que nos ha salido un ministro chuleta en el gobierno, un vacilón, que sale allí a sacar pecho cuando mejor que se calle, por lo que tiene encima, pero ayer tenía un pequeño aliento de buen dato y prefirió salir allí a, venga, a pecho descubierto, a intentar dar la impresión de que todo iba bien. Pero antes tuvimos a Luis de Guindos en Madrid, ya lo vieron aquí en Negocios Televisión, llama la atención varias cuestiones clave. La primera de todas, la confirmación de lo que ya conocíamos. No tienen ni idea de por dónde van a ir los tipos de interés, de cuál es la tasa a la que se tiene que llegar y por tanto es normal que el inversor esté asustado, porque ve que quienes están al mando de la política monetaria tienen un desconocimiento absoluto de cuál es el punto de llegada de los tipos de interés. Les da igual 2,5, que 3,5, que 4,5, que 4,25, que 4, que 3,75, que 2,75, porque todo se fía a la data, en un momento en el que tanto el inversor como el ciudadano, como el conjunto de la economía busca visibilidad de lo que va a suceder. Y cuando te tiene que dar visibilidad el que lleva la linterna, prefiere apagarla. Escuchen a Luis de Guindos ayer sobre dónde es el camino hacia el tipo neutro y primero ese perdón así un poco con dedo acusador. Pido perdón, pero todos se equivocaron, no me digáis a mí solo. FED, Fondo Monetario Internacional, Banco de Inglaterra, un mea culpa así como reducidito, descafeinado, de bueno, nosotros, pero esos son peores. Escuchen a Guindos. Todos nos hemos equivocado con las predicciones de inflación. Todos. Es decir, la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra, el BCE, el Fondo Monetario, la OCDE, todos nos hemos. Es decir, la inflación sin duda nos ha sorprendido su persistencia, nos ha sorprendido porque nosotros decíamos, no, esto tiene un componente temporal, etcétera. Entonces, si usted me permite, yo creo que ha habido una serie de factores. En primer lugar, la pandemia supone de alguna forma, es una disrupción total desde el punto de vista del comportamiento económico. Después, cuando se van levantando las restricciones, entonces incluso se había acumulado una demanda insatisfecha que vuelve a surgir, pues vuelve a surgir con fuerza y nos encontramos con todo el tema de los cuellos de botella. Y bueno, eso empieza a tener un impacto y ya la inflación lleva prácticamente 14-15 meses en aceleración, como saben ustedes en Europa. Y evidentemente nosotros, todos los bancos centrales tienen que cambiar su narrativa. Y tienen que cambiar su narrativa cuando efectivamente nos damos cuenta que la inflación es bastante más persistente. Entonces inmediatamente modificamos lo que es, en el caso europeo, una política monetaria muy acomodaticia. Tiene tres cuestiones clave. Uno, el mal de muchos, consuelo de tontos. Es decir, como todos lo hicieron mal, pues entonces no nos podemos quejar. Nosotros también lo hicimos mal. ¿Para qué lo vamos a hacer bien? Porque todos lo hicieron mal. En segundo lugar, esta parte final. En cuanto se vio, acomodamos la política monetaria. Es falso. Profundamente falso las palabras aquí de Luis de Guindos. No, ¿cómo que adaptaron la política monetaria? No la adaptaron. Cuando se veía perfectamente, ya no hace 15 meses, fíjense, está diciendo hace 15 meses. La guerra de Ucrania es de febrero-marzo. Dice 15 meses. Es decir, en los últimos 15 meses lo hicieron hace 2. 13 meses después de que él reconozca en estas palabras que la política monetaria podía haber ayudado a reducir la inflación. 15 meses, lo dice Guindos. ¿Y cuándo se hizo? Hace 2, 3. Empiezan a decir que van a, sin sacar el dinero además, de ese balance. Entonces, 15 meses y toman la medida hace 2. Ve, porque todos lo hicieran, pero si tú eras el que más, es decir, tú, el Banco Central Europeo, era junto a Japón, que tiene condiciones particulares, era el que decía más tarde, más tarde, más tarde, más tarde. Oiga, el problema fundamental no está en haber tomado tarde la decisión solo. El problema es la desconfianza en quienes tienen que asumir una política monetaria que ahora lo hacen en un bandazo. Oiga, no hay que subir tipos porque la inflación va a ser puntual, ahora sí. Pero
Todo esto puede quedar en una anécdota, oiga, se han equivocado, pero tienen ya claro hacia dónde vamos, y entonces es cuando le preguntamos, oiga, ¿y cuál es el tipo al que va la política monetaria? ¿2,5%? ¿Al 3%? Escuchen. Una pregunta doble, ahondando en lo que dice de la seguridad y la confianza del Banco Central Europeo. ¿No tendría sentido que el escenario central de las previsiones económicas que conocimos el otro día ya incluyera que el gas ruso está cortado tal y como está? Es decir, que el bottom de esas previsiones, con una caída del 0,9%, fuera el escenario central para poder adaptar mejor la política monetaria. Y en un segundo lugar, en esa seguridad y en esa confianza, ¿no tendría más sentido que la presidenta, en lugar de bailar entre 2 y 5 subidas de tipos de interés, diera la imagen clara de cuál es el objetivo para llegar al tipo neutro y cuál es? ¿No tendría sentido que no se bailara entre más de 2 y menos de 5? Gracias. Vamos a ver, lo del tipo neutro es una de esas discusiones que existe en economía, que seguramente si preguntamos en esta sala cuál es el tipo neutro a un montón de economistas, aquí hay mucho economista, yo la verdad es que no sé cuál es el tipo neutro. El tipo neutro lo sé desde el punto de vista cualitativo, es decir, es aquel tipo que te hace que la economía esté equilibrada, que ahorro e inversión sean parecidos y que puedas crecer de acuerdo con tu potencial sin generar tensiones inflacionistas. Bueno, Aquí, vamos a parar aquí, un primer detalle. Dice Luis de Guindos, los economistas de la sala pueden decir diferentes tipos neutros. Bueno, pero los economistas de la sala no son los importantes. El importante eres tú. El importante es el Banco Central Europeo. Los economistas de la sala nos da igual. Lo que nos importa es lo que diga el Banco Central Europeo. ¿Qué dice el Banco Central Europeo sobre el tipo neutro? Lo que diga mi madre me da lo mismo. Oiga, es que aquí el que he visto esta mañana entrando aquí al edificio no sabía el tipo neutro. Oye, es que todos los economistas opinan diferente. ¿Y qué mata? Si lo que importa es lo que opine el Banco Central Europeo, que por eso están en el Banco Central Europeo. Siguen escuchando a Luis de Guindos. Intentan referirse al tipo neutro, intentando deducir a partir del tipo neutro cuál va a ser la evolución futura de tipos de interés. Pero el tipo neutro, la tasa natural de interés, como le queramos llamar, es un concepto cualitativo muy difícil de concretar en un número específico, que además La Reserva Federal lo tiene. ¿Y por qué los miembros de la Reserva Federal apuntan ese tipo neutro que da visibilidad al mercado? Y aquí en Europa no podemos aplicar el mal de muchos consuelo de tontos, sino que aquí aplicamos ahora que nosotros no sabemos hacerlo. Y que entonces nos quedamos sin tipo neutro, dejamos sin visibilidad el tipo hipotecario, porque un tipo neutro ahora mismo del 3,5% nos hace entender, por ejemplo, el tipo hipotecario a dónde se puede ir, como está sucediendo en Estados Unidos. Oiga, punto 1. ¿Pueden hacer un poco de autocrítica en el Banco Central Europeo de que no tener el tipo neutro está restando credibilidad al Banco Central Europeo y está restando visibilidad al conjunto de los actores del mercado? Y déjense de los economistas. Ustedes son los que están en el Banco Central Europeo. ¿Cuál es el tipo al que tienen que caminar los tipos de interés? ¿Más de 2? ¿Menos de 5 reuniones? Que no, hombre, que no. Que me digas claro cuál crees que es el escenario, ya que tienes tan claras las previsiones económicas de 2023. Oiga, las previsiones económicas con este crecimiento son estas, más o menos la disminución de la inflación será esta, y nosotros tendremos que llevar los tipos aquí, igual que están haciendo en la FED. ¿Por qué la FED sirve? Para no haber visto la inflación, pero no nos sirve para salir de esta. Si la FED está utilizando un tipo neutro, que para ellos sirve, sobre todo en la visibilidad, da igual el número. ¿Por qué aquí no se utiliza? ¿Por qué aquí no se da transparencia? Sigan escuchando a Guindos, miren. A lo largo del tiempo, ¿no? Por lo tanto, nosotros no hemos discutido nunca cuál es el tipo neutro o la tasa natural de interés en la zona euro, porque lo que vamos. ¿Cómo que no lo han discutido nunca? Entonces, ¿para qué tienen las reuniones? ¿Cómo que no se ha discutido nunca la tasa de interés neutra que tiene que tener Europa, sobre todo en este momento? ¿Pero en qué manos de dónde estamos? ¿Pero en qué manos estamos? Entonces, ¿qué hacen en la reunión? Es decir, ¿no hablan en la reunión de hacia dónde deben caminar los tipos para frenar la inflación? Pero si es el objetivo principal del Banco Central Europeo, junto con el tema de la estabilidad. ¿Cómo que no han hablado eso? Entonces, ¿qué hablan? ¿Para qué se reúnen? Es decir, esto
es todavía más preocupante que todo lo que ha sucedido en el tiempo de llegada hacia hacia una inflación que es persistente y no puntual. Terminen de escuchar a Guindos, es tremendo. Los datos, y viendo los datos de inflación, de la evolución económica, y en función de eso ir decidiendo. Y el número de subidas de tipos de interés y el tamaño de las mismas dependerá de los datos que vayamos recibiendo en cada una de las reuniones del Consejo de Gobierno. En diciembre tendremos una nueva actualización de proyecciones, igual que hemos tenido en septiembre. Bueno, pues hasta aquí podemos haber escuchado ya. ¿Ven? El problema fundamental está en que no hay claridad en Luis. No hay claridad en el vicepresidente del Banco Central Europeo. ¿Cómo que dependiendo de los datos? Pero si los datos los tienes, ¿no? Tienes una serie de datos de tu cuadro macroeconómico presentado en septiembre. Ponlos encima de la mesa, dinos la tasa neutra, dinos cómo vais a intentar llegar a esa tasa neutra, pero es que ahora mismo no hay claridad en Europa. Este es el problema fundamental ahora mismo del BCE y de un inversor en Europa. Oiga, dime hacia dónde caminamos y en cuántos escalones llego allí. Pero dígamelo. Es que no tienen ahora mismo una claridad meridiana de hacia dónde debe caminar la inflación. Y eso es un problema. Es un problema para el ciudadano que dice variable, fija. Y es un problema para el mercado inmobiliario. Ahora lo verán en un informe del BCE prácticamente mientras hablaba de Luis de Guindos, que dice que el mercado hipotecario se va a desplomar en Europa un 9%. Y lo dice el BCE. No ningún economista, lo dice el BCE, 3 analistas del BCE que apuntan a una caída del 9%. ¿Por qué? Por la subida de tipos. Pues añádanle por la claridad. Porque ¿quién se va a meter en un escenario así a la compra de la vivienda en estos momentos o a la inversión en real estate? Entonces, no, es que como nos hemos equivocado antes, le faltó decir, ahora no queremos dar un paso de más. Vamos a estar esperando y dependiendo del data driven, ¿no? Quitando del escenario, lo que lo dijo ayer 3 o 4 veces, el whatever it takes, que es todo ese movimiento de, bueno, ya veremos. No, claridad y transparencia. Esto no puede ser. Esta respuesta no puede ser. Porque lo único que queda claro es que no saben ni a dónde van, ni cómo van, ni cuándo van. Sino que el BCE es una marea que le va llevando dependiendo que la ola sube o que esté llegando a la orilla. Pero que se deja llevar. No, es que hay inflación de oferta, pero la de demanda también hay que reducirla. Bueno, sí, ya hay que. Pero ¿tenemos un problema de oferta o de demanda? ¿Tenemos un problema de las dos? ¿Tenemos un problema de 75% de oferta, 25% de demanda? Todos esos datos no los tienen. Es que es más preocupante después de escucharles. Porque mientras no los escuchas o no te dejan preguntar, como sucedió en Frankfurt, pues entonces no hay problema. Solo se responden a las preguntas de los del norte, que están un poco en el norte, y entonces ahí se queda el tema. Pero la realidad es esta que vimos ayer en Madrid. ¿Cuál es el camino exacto? ¿Cuál es el camino exacto de subida de tipos? Porque hay una afección hipotecaria / bolsillo del ciudadano muy agresivo y muy preocupante. 5 claves del día, después de analizar las palabras de ayer Luis de Guindos, el mercado